Hola, iniciamos tema 4, normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. En este tema vamos a tratar sobre todo dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la seguridad en el puesto de trabajo, en el que se va a mirar cuestiones relativas a cómo se debe proceder y cuáles son las precauciones para evitar riesgos en la actividad laboral, de lo que sería el montaje y mantenimiento de equipos, y como dice ahí, para evitar lesiones y accidentes durante esa práctica laboral, así como también daños materiales. Ya sabemos que se trabaja con componentes, materiales eléctricos y electrónicos, y esto pues conlleva una serie de riesgos que se procura minimizar su efecto, digamos, en cuanto a posibles lesiones y, como decía, accidentes. Hay una normativa que da instrucciones al respecto y que se debe cumplir dicha normativa. Normativa me refiero a leyes, legislación, que trataremos posteriormente, y que está establecida por las autoridades, ya digo, de obligado cumplimiento. Además de la seguridad en el puesto de trabajo, también vamos a tratar en este tema la gestión de elementos contaminantes. Ya sabemos que, también igualmente que esos materiales con los que se va a trabajar se van a tener en muchos casos que desechar, entonces hay que ver la forma de que se haga un desecho controlado y que permita el reciclaje de esos materiales. A la hora de hablar de la prevención de riesgos en la actividad laboral, hay que, en primer lugar, definir lo que es el puesto de trabajo, el lugar donde se desarrolla la actividad, pero que en nuestro caso también vamos a incluir lo que es la propia actividad en sí, las acciones que realiza el trabajador para llevar a cabo su actividad. Ahí tenéis un ejemplo, los propios pasos del montaje del equipo, es decir, todo lo que debemos hacer, el desarrollo de nuestra actividad laboral se va a incluir como puesto de trabajo, por lo menos dentro de este tema. La forma de definirlo va a ser esta: actividades, y por otro lado lo que ya entendemos propiamente como puesto de trabajo sería el lugar físico donde se desarrollan dichas actividades. Por ejemplo, sería el taller de montaje, las mesas donde se trabaje y las instalaciones en general que conllevan pues una serie de cuestiones como el ambiente de trabajo, ya sea temperatura, humedad, etcétera, así como la organización de los espacios, que es importante para evitar los accidentes. Factores ambientales. Bien, dentro del puesto de trabajo, a la hora de desarrollar nuestra actividad, vamos a encontrarnos con unas condiciones, unos parámetros ambientales que pueden influir, pueden afectarnos a nuestra salud e influir también pues en nuestro rendimiento, en nuestro desarrollo laboral. Estos factores voy a resumir aquellos que considero que son principalmente los que más nos pueden afectar, aquellos que he visto que son los que más pueden incidir, y como son la iluminación, la ventilación, la temperatura y humedad, y, como veremos a continuación, el ruido y la calidad del ambiente. La iluminación, en definitiva, vamos a procurar que sea natural, es decir, intentar que venga a través de la luz solar, pero claro, siempre regulada para que no tengamos esos cambios que tiene la luz solar de la mañana a la tarde, o que recibamos gran cantidad de luz y nos incida y nos moleste. Por lo tanto, luz natural de forma regulada. También es muy importante lo que comentamos aquí, evitar reflejos en pantallas y deslumbres. Eso es muy importante, ya que vamos a trabajar en entornos informáticos con pantallas, con monitores, y que se pueden ver afectados por estos reflejos. Normalmente es deseable, para evitar los reflejos, los brillos, el utilizar superficies de mate, se dice, no superficies con color en brillo, digamos, con tonos de brillo, que suelen tener pues esos reflejos más acentuados, más fuertes. Los monitores de mate es preferible frente a los que tienen pantallas o cristales con mucho brillo.
Por lo tanto, bueno, ya digo, que sea natural, aunque sí que hay que resaltar que en la mayoría de las situaciones recurrimos a luz artificial y, bueno, va a ser algo normal e intentar pues que no sea, como digo, muy directa y que exista cierta distancia también de esa luz artificial. Ventilación. Bueno, pues la ventilación también es muy importante que sea natural, que va a mejorar pues la calidad del aire y también pues el hecho de que al ser natural vamos a abrir más ventanas, vamos a tener también corrientes de aire un poco descontroladas, pueden llegar a ser molestas y son intensas, van muy directas, evitar que sean directas a la persona, que le afecte directamente, que le dé directamente. Y pensemos que esa persona puede estar quieta mucho tiempo, coincidiéndole una corriente y provocar pues alguna enfermedad. También la ventilación vamos a evitar esos olores desagradables ventilando bien que puede existir en el lugar de trabajo. Temperatura y humedad. La temperatura y humedad, luego resaltaré un poco qué riesgos conllevan, pero está claro que la temperatura y humedad, más alta temperatura, nos vemos afectados por el calor excesivo y no podremos mantener la atención, concentración, etcétera. Y bajas temperaturas igual, el frío pues nos afecta y no. Esto también hay que tener en cuenta aquí que la temperatura es un parámetro, igual que la humedad, pero principalmente la temperatura, que es muy relativo de unas personas a otras. A algunas personas les afecta más, a otras menos cierta temperatura. Puede ser recomendable temperaturas en torno a 18, 19, ya veremos los rangos, 18 a 23 grados. Y bueno, siempre evitar esos valores extremos. Normalmente se recurren, pues, según la época del año, a aires acondicionados o calefactores o sistemas de calefacción. Ya digo, lo importante aquí es evitar esos valores extremos. También la humedad pues nos hará sudar y demás, y también hay que tener en cuenta el efecto que puede tener sobre los equipos electrónicos con los que estamos trabajando. Ruido y vibraciones. El ruido es un factor importantísimo para nuestra concentración, igual que la vibración, y por tanto pues hay que ver el origen de ese ruido, si existe un ruido continuo, e intentar pues protegernos de ese ruido, evitarlo, o si conocemos la causa y podemos actuar sobre ellas, pues impedir que el ruido se produzca. En general, la calidad del ambiente interior, donde ahí vamos a incluir diferentes aspectos, tanto químicos, físicos como biológicos, que pueden estar presentes en el entorno, en el ambiente de trabajo. Podemos hablar de la concentración de CO2 al haber muchas personas en un sitio concentradas, trabajando. Si no está bien ventilado, pues la concentración de CO2 puede ser mayor. Por supuesto, esto puede afectar a nuestra salud. Radiación electromagnética en el ambiente, el utilizar equipos electrónicos, equipos eléctricos que producen radiación, o pueden existir fuentes de radiación próximas. En general, la radiación electromagnética, una excesiva radiación, puede tener un efecto. Principalmente resalto la ionizante. La ionizante sí que es una radiación de alta energía, alta frecuencia, y es principalmente la que debemos evitar. Fundamentalmente la ionizante y la no ionizante también, lo único los niveles, sobre todo la intensidad. En el caso de la ionizante hay que procurar que no nos afecte para nada. Aquí incluiríamos la ionizante, pues rayos X, rayos UVA, ultravioleta, perdón. En general, radiación de alta frecuencia y alta potencia, alta energía. También buena existencia de patógenos como virus, bacterias en ese ambiente, y por tanto todo este ambiente hay que ir controlándolo de diversas maneras, puesto que puede afectar la salud y al bienestar de los trabajadores. Bueno, respecto a la temperatura y humedad, como comentaba, afecta también a los equipos. Es importante
observar que, bueno, que sabemos que los ordenadores, la electrónica en general, la actividad de electricidad, la electrónica, pues produce calor, el efecto Joule, y bueno, ese sobrecalentamiento afecta el rendimiento de la electrónica, disminuye el rendimiento en definitiva. Por tanto, hay que evitar que también la temperatura ambiente sea excesivamente alto, puesto que hará que los equipos también trabajen en condiciones de mayor exceso de temperatura, y obliga a que los ventiladores tengan que refrigerar a mayores revoluciones, y provoca pues que el sistema pues esté siempre necesitado de esa refrigeración adicional a lo que sería ideal, y por tanto vaya más obligado, ¿no? Respecto a la humedad es importante que entendamos que la humedad significa agua en el ambiente, ¿no? En el aire, agua acumulada en el aire, y el agua es un buen conductor de electricidad, y lo que hace el agua, en cierto modo, al estar en el ambiente, es recoger los electrones, las partículas eléctricas, en este caso los electrones, los distribuye por el ambiente. ¿Eso qué significa? Que el agua favorece, o el ambiente húmedo favorece, que no se acumule excesivamente la electricidad en determinados puntos, que sería el problema de la electricidad que denominamos estática. La electricidad estática se produce cuando pues los electrones de las capas externas de los átomos se sueltan del átomo, digamos, y se quedan acumulados en determinados puntos, que es una situación que sufrimos especialmente en invierno, donde tocamos a veces superficies donde hay excesiva carga eléctrica estática y nos produce unos chispazos. ¿Eso a qué se debe? A que esos átomos de las superficies han desprendido electrones, y se han quedado en un determinado sitio acumulados, ¿no? Y claro, una gran acumulación de carga eléctrica o de electrones supone una gran acumulación de carga eléctrica, y pueden producir diferencias de tensión eléctricas grandes y provocar esos chispazos cuando tocamos o cuando se accede con un elemento a menor tensión eléctrica, cuando hay una diferencia de tensión importante. Bueno, pues eso es la electricidad estática, esa acumulación de carga. La humedad va a ayudarnos, en cierto modo, un grado mínimo de humedad para evitar que la estática, los electrones se acumulen. Por tanto, hay que evitar esa humedad demasiado baja. Ambientes muy secos favorecen electricidad estática. Mientras que si la humedad es muy alta, sería lo contrario, también hay que tener cuidado con esto, puesto que una humedad alta significa que se pueden humedecer la electrónica, se puede humedecer, y eso puede provocar cortocircuitos en los equipos, por ejemplo, las fuentes de alimentación, y dejar de funcionar en definitiva, ¿no? Entonces tiene que haber un punto intermedio entre humedad alta, baja, que nos favorezca tanto a evitar esa electricidad estática como dañar los equipos por cortocircuitos o comunicación interna entre circuitos debido a esa humedad excesiva. Y como comentaba al principio, todo esto existe una legislación para hablar de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de riesgos laborales, con la que en definitiva nos vamos a apoyar para poder proteger nuestro puesto de trabajo ante accidentes o posibles lesiones que se puedan producir en nuestra actividad diaria, ¿no? La Ley Prevención de Riesgos Laborales, la 31/1995 del 8 de noviembre, es la ley básica en el Estado español de prevención de riesgos laborales. Esta ley las leyes lo que tienen es que son un marco inicial, y a partir de ahí se van desarrollando en reales decretos, órdenes ministeriales, etcétera, y reglamentos, en este caso, donde ya se detalla cómo debe ser, se procedimenta más aún lo que es la actividad, la protección que hay que tener, las condiciones ambientales, etcétera, etcétera. Bueno, pero toda esa normativa, en principio hay que profundizar mucho y entrar en la web, consultar del ministerio, de la ley, etcétera, para entenderla. De momento os dejo lo que tenéis que ver, es que hay una ley de prevención de riesgos laborales, estamos bajo esa normativa, y que se puede consultar, ahí tenéis en el BOE
el Boletín Oficial del Estado, pero también hay que tener en cuenta que la Comunidad Económica Europea también dicta una serie de directivas que son también como instrucciones, son recomendaciones, pero finalmente se suelen seguir, que orientan sobre la seguridad en el trabajo. Ahí os dejo la directiva, quizás una de las más fundamentales, la 89/391/CEE, que ya digo, pues nos da unas condiciones y unas cuestiones que se deben tratar a nivel del ámbito laboral respecto a la prevención de riesgos en la actividad. Existen los reglamentos, como decía antes, que son medidas más específicas adaptadas a la prevención de riesgos laborales. Estamos hablando, por ejemplo, aquí del RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, donde ya se habla de recomendaciones más concretas, mientras que las leyes y estas directivas son más generales, establecen un marco sobre el que ya se va concretando todo más. Y los reglamentos, ya digo, son de manuales prácticamente, donde dice cómo hay que organizar el trabajo y actuar. Dos organismos son los que o instituciones son los que van a velar por el cumplimiento de la normativa de prevención: el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del INST, en la página web podéis acceder a toda esa información, y el Institut Valencià de Seguridad y Salud en el Treball, que es el INVASAT, que denominamos INVASAT. Ambos, uno a nivel nacional y otro a nivel autonómico, pues se aseguran que se cumplen esas normativas. Hay inspecciones de trabajo que se denomina, que van a las empresas y comprueban que se están siguiendo las normativas en cuanto a prevención de riesgos. Bueno, pues podéis consultar la web en este caso, este es del INVASAT, pero sí también del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues ahí tenéis información al respecto, con mucha documentación, que podéis, tema divulgativo, con vídeos, etcétera, de cómo debe ser una actividad protegida y segura. Y a nivel autonómico lo mismo. Ambas pues tratan igual, lo único que una más concreta o una acción más directa en la Comunidad Valenciana.